Dale. Ahora, Lázaro, vamos a comenzar por este veto migratorio, que uno lo dice así, veto migratorio, bueno, pues ciudadanos de 6 países en Estados Unidos, pero vamos a explicar en qué consiste este veto y en qué consiste su implementación parcial, como se ha dado en decir, ¿no?, en los medios. No sé si decir primero que todo que Trump es un troll. Relacionándolo en la política, con lo que decía hasta en la política, porque fíjate, en algunas partes los medios han tratado de minimizar la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia. Están diciendo que es una medida a medio camino, que sirve a tirios y troyanos. Y yo creo que la primera decisión importante que hay que tener en cuenta de la Corte Suprema es que la Corte, Trump se ha fajado con todo el mundo. Desde el mes de enero, desde el 27 de enero que tomó la primera decisión, el primer decreto sobre este tema de los musulmanes, que incluso prohibía la entrada de los que son residentes en Estados Unidos que estuvieran fuera. Eso armó un gran problema. O sea, residentes de Estados Unidos de uno de estos 6 países que de 7 países, porque en aquel entonces eran 7 países. Que estuvieran fuera del país no podían regresar. No podían regresar. Ni los migrantes, ni los refugiados, incluso teniendo la residencia. Eso en enero. Eso creó que mucha gente fueran a los tribunales. Y entonces en el mes de marzo él adoptó un segundo decreto que ya quitaba a los residentes y quitaba a Irak. Pero siguió creando una situación bastante controvertida, porque no se puede olvidar que en Estados Unidos viven cerca de 3 millones de musulmanes. Y aquello se vio por algunos jueces en las apelaciones como un tema de discriminación y de exceso de mandato del presidente violatorio de la Constitución. Eso fue en el mes de marzo. Y él presentó de nuevo otro recurso, esta vez a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia ahora, esto que te decía, se ha hecho una valoración de medio camino porque ha suspendido hasta el mes de octubre una disposición ya más completa de este asunto. Después que Trump, te insisto, se fajó con jueces federales, cuestionó decisiones de cortes, apelaciones de varios circuitos de Estados Unidos, de varios. Y yo creo que la principal decisión que la Corte toma y que no se puede minimizar es que le ha quitado la base de cuestionamiento jurídico a las decisiones de Trump en materia de migración, preparando el terreno para otros grandes problemas que se están discutiendo en estos momentos en Estados Unidos, porque consideran que el gobierno puede aplicar, lo cito textualmente, como dice el informe de varias páginas del Tribunal Supremo, el gobierno puede aplicar medidas de este tipo contra personas de otras nacionalidades que no tengan conexión con Estados Unidos. Es decir, le ha dado el cuestionamiento que tenía Trump de que violaba la Constitución y que se excedía en su mandato presidencial. La Corte en estos momentos, en este documento que acaba de elaborar antes de irse de vacaciones, le ha dado el pie forzado para tomar otras decisiones a la Casa Blanca. ¿Y a quién quiere contentar Trump con esta medida? Porque siempre hay fuerzas detrás, ¿no?, con las que quiere congraciarse, simpatizar, a su base, podemos decir. Evidentemente, mira, evidentemente en Estados Unidos hay una tendencia que viene desde hace muchos años, una tendencia discriminatoria contra muchas minorías, empezando por los negros, los latinos, los musulmanes, sobre todo después de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, y todo esto ha ido creando una situación de tensión hacia el interior de Estados Unidos contra varias minorías que tienen un reflejo. Trump, desde este punto de vista, ha tomado la decisión de prohibir. La Corte ahora, lo único nuevo que ha hecho es que ha dicho que toda persona que tenga un vínculo con alguna institución o una familia norteamericana puede entrar a Estados Unidos.
Lo que pasa es que, por ejemplo, en el concepto de familia, tal y como nos pasó a nosotros con George Bush, ha limitado aquí el concepto de familia. Los abuelos no son familia, los nietos no son familia, los tíos no son familia, los primos no son familia, los cuñados no son familia. Es decir, ha creado otro problema que indudablemente va a tener una repercusión muy fuerte dentro de la sociedad norteamericana. Usted decía algo interesante, y es cómo las instancias judiciales se están preparando para otros problemas que también se están debatiendo en materia migratoria, y está el tema de los latinos y está el tema también de las ciudades santuarios, que es un tema que bueno, hasta ahora, hace poco también el Congreso, la Cámara de Representantes aprobó algunas medidas al respecto. Vamos a ver qué está pasando en uno de esos estados, en Texas, con respecto a las ciudades santuarios, ya el tema de los latinos, para dejar claro que no solamente se trata de los musulmanes, y ver cómo ha reaccionado también el gobierno de México, que está muy relacionado con este tema, y seguimos nuestro análisis. El gobierno de México expresó su rechazo a la ley SB 4 de Texas, que promueve las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos. Y es que el subsecretario de México para América del Norte, Carlos Manuel Sada, indicó que el gobierno presentó una declaración jurada o juramentada en la que apoya las 4 demandas interpuestas contra esa ley en las denominadas ciudades santuarios de Houston, San Antonio, Austin, El Paso y El Cenizo. El funcionario mexicano explicó que la normativa, que entrará en vigencia el 1 de septiembre, autoriza a la policía local estadounidense a detener a inmigrantes cuando tengan sospecha de irregularidades en la condición legal. Estaría autorizando a las policías locales, a las policías estatales, cuestionar la condición migratoria de una persona durante un arresto, una detención o un operativo de rutina. Es decir, está facultando a las policías locales para este propósito. Bueno, Estados Unidos en materia migratoria, Ernesto, se va en todas las direcciones. ¿Cómo ves tú, cómo analizas tú las causas, las complicaciones que pueda traer este tema específicamente relacionado con la ciudad de santuario, con la migración latina? Sí, buenas noches. Mira, el tema de la ciudad de santuario es un tema interesante porque esencialmente tiene que ver con las características mismas de la estructura política estadounidense, en la cual los estados, las ciudades, los condados tienen un nivel de autonomía dependiendo de a cuál de ellos nos estemos refiriendo, con mayor o menor alcance, y que además tienen competencias sobre determinadas áreas de aplicación del derecho, lo cual tiene que ver, por ejemplo, una de las cosas más interesantes es que en Estados Unidos todas las policías son locales, excepto el FBI, que actúa, entre otras cosas, como policía federal, pero esas fuerzas policiales tienen competencia en determinados temas que son distintos a la del FBI. Poner un ejemplo muy al caso, porque por ejemplo, uno de los temas de las ciudades santuarios es que en esas ciudades, sea por legislación establecida, sea por práctica, la policía local y las fuerzas de orden público en general no colaboran con las instituciones federales en el control de la inmigración ilegal al nivel o al máximo nivel posible, incluyendo, por ejemplo, el hecho de no cuestionar el estatus migratorio de una persona que es detenida, que es claramente inmigrante o que es un inmigrante, el no facilitar la deportación de personas que están en estatus migratorio ilegal dentro de Estados Unidos, cuando son detenidas por otro tipo de crimen. Y esto es una parte muy importante del debate que se está dando ahora mismo, porque incluso algunos estados que tienen como tendencia general una política o un enfoque contrario a la migración legal o ilegal, incluso en muchos casos, sobre todo inmigración proveniente de América Latina, en primer lugar de México. Incluso dentro de esos estados existen ciudades con estas características, las que se mencionan aquí. Texas es uno de estos estados que se consideran más importantes, de hecho el más importante de los estados que apoya tradicionalmente al Partido Republicano, que es también el que más tradicionalmente en los últimos 20, 30 años ha promovido políticas de restricción migratoria. En este sentido, las ciudades santuarios son uno de los temas a debate, como lo es el famoso muro en la frontera que han llevado y traído, o esta famosa orden ejecutiva sobre los musulmanes y demás.
Y lo que estamos viendo, todos estos distintos temas, que aparte el tema de las ciudades migratorias no es nuevo, ha habido polémicas en torno a la ciudad de santuario, desde por lo menos a nivel de legislación y de actos legislativos a nivel federal, por lo menos de la década del 90. Estamos hablando de más de 20 años de polémica a nivel de Congreso sobre el tema de la ciudad de santuario. Y también se puede decir de polémica a nivel federal y estatal. Aquí se combinan muchas cosas. Uno de ellos, por supuesto, la famosa polémica entre hasta dónde llega la competencia, la jurisdicción en términos estadounidenses del Estado federal respecto a los derechos de los estados individuales o incluso de los gobiernos locales a nivel de condado, de ciudad. Eso es un punto. Otro punto importante, hasta dónde llega el límite de los derechos individuales de ciudadanos y de personas en general residentes en Estados Unidos, hasta qué punto las autoridades tienen derecho a indagar en la vida privada de esas personas. Además de eso, tenemos que incluir aquí la polémica que existe dentro de Estados Unidos respecto al tema migratorio, que pasa por cuestiones raciales, culturales, étnicas, económicas, en fin, todo el amplio espectro que se vincula con esa clase de problemáticas, y que hoy es uno de los ejes fundamentales, tanto el tema de la relación Estado-Gobierno federal, que tiene una larguísima historia en Estados Unidos, de hecho está desde la fundación, como el tema de tratamiento de las distintas minorías, de las distintas comunidades étnicas, que se vincula con también el tratamiento del tema migratorio, son temas polarizantes dentro de Estados Unidos, no solamente a nivel de Congreso, a nivel de figuras políticas que ocupan espacio, no estamos hablando a nivel poblacional. Hay estudios que demuestran una clarísima polarización en torno a estos temas dentro de Estados Unidos, con una tendencia al crecimiento de la brecha entre unas y otras posiciones, con posiciones llamadas liberales, dentro de lo que se entiende por liberalismo contemporáneamente en Estados Unidos. En el caso de California, por ejemplo. California es uno de los estados que más ha promovido esta clase política, incluyendo que la legislación estadual hace complicado para las autoridades federales llegar hasta la ciudad para controlar los fenómenos migratorios, porque California tiene sus peculiaridades, es un estado con una presencia latina inmensa, sobre todo, pero también asiática. Después de Hawái es la más importante en porcentaje. Hawái, bueno, está en medio del Pacífico. Ernesto, pero el hecho de que antes de irse de vacaciones ahora la Cámara haya aprobado ya la ley santuario, que queda pendiente ahora la discusión del Senado, ¿eso no cambiaría la regla de juego? Si se pasa la ley por todos los niveles, primero, tiene que aprobarla el Senado. El Senado es un espacio mucho más complicado, producto sobre todo de los distintos mecanismos de política parlamentaria que existen, la posibilidad de bloquear un proceso legislativo u otro, y donde además incluso los republicanos, que están en mayoría, tienen divisiones internas entre ellos que son más visibles incluso en el Senado a veces que en la Cámara. A ver, nos queda muy poco tiempo, pero yo quiero hacerle una pregunta, tirar una pregunta al centro de la mesa para los dos, porque estamos viendo veto migratorio para un grupo de países musulmanes, el tema de la ciudad de santuario, el muro, en fin, los latinos. Y también hay noticias sobre posibles deportaciones de asiáticos. ¿Qué implicaciones puede tener esto a mediano plazo para el gobierno de Estados Unidos? Rapidito, lo primero es que a nivel electoral se está trabajando se está apuntando al apoyo de un sector muy específico, que es el mismo que llevó a Trump a la presidencia, que ha llevado a otras figuras igualmente opuestas a la inmigración, a los cargos que ocupan, pero además de eso puede tener implicaciones muy serias respecto a la productividad, a la producción estadounidense, a la economía estadounidense, porque estamos hablando que eso puede impedir o dificultar la entrada de personal altamente calificado que la economía de Estados Unidos necesita, y que ahora mismo está componiendo un porcentaje cada vez más alto de esa inmigración. Evidentemente las afectaciones son muy serias, pero que hay que incluir ahí el potencial conflictivo que eso sigue generando con esas comunidades que existen, que están ahí y que no van a desaparecer. Es parte de ese conflicto. Y entran las contradicciones además, porque mira, esto mismo de la Corte Suprema, con la tendencia ahora que Trump va a entronizar con la elección próxima de otro juez, ya serían 6 jueces conservadores, le va a dar un poder para enfrentar todas las contradicciones que vienen hacia estas decisiones, que tienen esas contradicciones que decía Ernesto. ¿Quién se va a dedicar a la construcción? ¿Quién se va a dedicar a la agricultura? ¿Quién se va a dedicar a los servicios? ¿Quién se va a dedicar a las cuestiones más cotidianas de la vida de la población, que hoy no tiene más asidero que la inmigración? Y a la informática, la cibernética, los estudios de negocios.
Y hay que ver la reacción también porque la xenofobia, que es odio en esencia, genera odio también. Hay que ver cómo reaccionan todas estas minorías que también están organizadas, como usted decía, ¿no? Pero los latinos, por ejemplo, tienen 4 millones de empresas, de negocios, pequeños negocios o pequeñas empresas. Pero son los que dan empleo. Y le dan además cerca de 700.000 millones de dólares al ingreso del presupuesto norteamericano. Es decir, no estamos hablando de poca monta. Bueno, ¿qué va a pasar con todo eso? Esa es la pregunta, que todas estas medidas es una gran locura porque estamos hablando de 3, pero hay otras más. Exactamente. Que tienen que ver con los padres, con los hijos. Yo siempre prometo una mesa redonda sobre el tema. Yo creo que Candy tiene una larga lista de peticiones sobre mesas redondas que quedan pendientes de estos debates que tienen lugar en comenzando la semana, en esta mesa que por lo general hacemos los lunes. Se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a Lázaro también por acercarnos a este tema y por analizar.